Una narración original, creada especialmente para Pecado y Romance. Lucía aprieta la carta del hospital entre sus dedos temblorosos, mientras las lágrimas amenazan con caer sobre la bandeja que sostiene. El restaurante de lujo donde trabaja sigue lleno de risas y tintineo de copas caras, pero ella solo escucha el eco de las palabras del médico. Su hermana necesita la operación esta semana. En ese momento, como si el destino jugara con su desesperación, Mateo Rivero levanta la mirada desde la mesa 12. Sus ojos oscuros, acostumbrados a evaluar imperios financieros, la observan con una intensidad que la hace estremecer. No sabe que en menos de 24 horas estará en el ático de cristal de este hombre, firmando un contrato que cambiará sus vidas. «Finge ser mi novia este fin de semana», dirá él, deslizando un cheque con más ceros de los que ha visto jamás. El contrato especificará claramente: sin sentimientos, pero algunas reglas nacen para romperse. Lucía Mendoza observó el saldo de su cuenta bancaria y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. 234 pesos. Imposible pagar siquiera los antibióticos de Ana, mucho menos la operación que necesitaba con urgencia. Su hermana menor, postrada en casa con una infección renal que empeoraba cada día, dependía completamente de ella. «Señorita Mendoza, la mesa 7 espera su atención», la voz del gerente del restaurante. La cúpula la devolvió a la realidad. «Enseguida, señor Vega». Ajustó su uniforme y guardó el celular. Este segundo trabajo como mesera en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad debía ser la solución, pero las propinas apenas cubrían el transporte y los medicamentos básicos. El sueldo llegaría en 2 semanas, demasiado tarde para Ana. Mientras servía una botella de vino que costaba más que su alquiler mensual, repasaba mentalmente sus opciones. Había vendido su laptop, empeñado el reloj que le regaló su padre antes de morir, pedido adelantos en ambos trabajos. Nada era suficiente. La noche avanzaba entre clientes exigentes y sonrisas forzadas. Sus pies dolían tanto como su corazón. Durante su descanso, revisó el mensaje del hospital. Recordatorio: el depósito para programar la cirugía vence en 48 horas. Lucía se apoyó contra la pared de la cocina, respirando profundamente para contener las lágrimas. No podía derrumbarse, no ahora. Ana solo la tenía a ella desde que sus padres fallecieron en aquel accidente 3 años atrás. «Mendoza, mesa 12, cliente VIP», ordenó el gerente, entregándole una carta de vinos especiales. Sin saberlo, caminaba hacia el hombre que cambiaría su destino. Un destino que comenzaría con una propuesta indecente y terminaría desafiando todo lo que creía sobre el amor, y el orgullo, y los sacrificios que estaba dispuesta a hacer. La mesa 12 ocupaba el rincón más exclusivo del restaurante, parcialmente oculta tras una cascada de cristales que creaba la ilusión de privacidad, en medio del bullicio elegante. Allí, Mateo Rivero esperaba solo, con la mirada fija en documentos digitales que desfilaban por su tablet. A sus 35 años, controlaba uno de los grupos empresariales más influyentes del país. Lucía se acercó con profesionalismo ensayado. «Buenas noches, señor. Le presento nuestra selección de vinos premium». Mateo levantó la vista. Sus ojos, de un marrón tan oscuro que parecían negros, la estudiaron con una intensidad desconcertante. No era la típica mirada lasciva que algunos clientes ricos le dedicaban. Era algo diferente, casi analítico. «Un Malbec Reserva 2015», respondió con voz grave, sin consultar la carta. Mientras Lucía servía el vino, notó que él seguía observándola. Sus manos temblaron ligeramente, derramando unas gotas sobre el mantel. «Lo siento mucho, señor», se apresuró a limpiar. «No te preocupes», dijo él, y añadió algo inesperado. «Tus manos tiemblan». «Está bien». La pregunta, formulada sin condescendencia, la sorprendió. Nadie en este lugar solía preocuparse por el personal. «Perfectamente, gracias», mintió, recuperando su máscara profesional. Mateo asintió, pero sus ojos decían que no le creía. La cena transcurrió con Lucía, atendiendo otras mesas, pero sintiendo constantemente la mirada de aquel hombre siguiéndola. Cerca de la medianoche, cuando recogía la cuenta con una generosa propina, él habló nuevamente. «Necesito hablar contigo». En privado, su tono no dejaba lugar a dudas. No era una insinuación, sino una propuesta de negocios. «Lo siento, señor, pero no». «Es una oportunidad laboral», interrumpió él, entregándole una tarjeta negra con solo un nombre y un número. «Llámame mañana a las 10. Podría resolver tus problemas financieros». Lucía se quedó inmóvil,
la tarjeta quemando entre sus dedos. ¿Cómo sabe que tengo problemas financieros? Una sonrisa apenas perceptible curvó los labios de Mateo mientras se levantaba. La desesperación tiene un lenguaje universal, Lucía. Tú lo hablas con cada gesto. Se marchó dejándola con 1000 preguntas y una certeza. Aquel hombre sabía exactamente lo que hacía, y por alguna razón, la había elegido a ella. El ático de Mateo Rivero era exactamente como Lucía lo había imaginado. Minimalista, frío y dominado por ventanales que exhibían la ciudad como si fuera suya, porque en cierto modo lo era. Puntual, comentó él al abrirle la puerta, vestido con un traje oscuro que parecía una segunda piel. Me gusta. Lucía avanzó con cautela, aferrándose a su dignidad como único escudo. Seré directa, señor Rivero. ¿Qué tipo de trabajo me ofrece? Mateo la guió hasta un sofá de cuero blanco. Sobre la mesa de centro descansaba una carpeta negra. Necesito una acompañante para este fin de semana. La boda de mi primo se celebra en nuestra viñera familiar y no puedo presentarme solo. Hay agencias para eso, respondió ella, tensándose. No quiero una modelo hueca, aclaró él. Necesito a alguien inteligente, con carácter, alguien que pueda fingir ser mi pareja con credibilidad. Lucía respiró hondo. ¿Por qué yo? Te observé anoche. Manejas situaciones tensas con elegancia natural. Además, tienes algo que no se compra. Autenticidad. Mateo abrió la carpeta y deslizó un documento hacia ella. 50,000 pesos por un fin de semana. Gastos pagados, ropa incluida. Solo tienes que fingir que estamos enamorados. La cifra hizo que Lucía contuviera la respiración. Era exactamente lo que necesitaba para la operación de Ana. ¿Qué hay en la letra pequeña?, preguntó, desconfiada. Confidencialidad absoluta, y una cláusula que especifica. Sin sentimientos, sin complicaciones emocionales, sin contacto después del domingo. Sus miradas se encontraron en un duelo silencioso. ¿Por qué tanto dinero solo por fingir? Mateo se tensó casi imperceptiblemente. Mis razones son mías, ¿aceptas o no? Lucía pensó en Ana, en el hospital, en el tiempo que se agotaba. Tomó el bolígrafo que él le ofrecía y firmó con un trazo decidido. Acabo de vender mi fin de semana, no mi dignidad, aclaró, mirándolo fijamente. Recuérdelo, señor Rivero. Él asintió con una sonrisa enigmática. Llámame Mateo. Desde ahora, somos pareja. Los 3 días siguientes fueron un torbellino. Mateo la citó en su apartamento para preparar cada detalle de su farsa. Le entregó un dossier con información sobre la familia Rivero. Gustos, manías, rivalidades antiguas y, sobre todo, expectativas. Tu historia es esta, explicó mientras caminaban por el amplio salón. Nos conocimos hace 6 meses en una galería de arte. Eres licenciada en Historia del Arte. Trabajas en restauración de obras clásicas. ¿Por qué no decir la verdad? Soy mesera y estudio administración por las mañanas. Mateo la miró como si hubiera dicho una blasfemia. Porque mi familia espera cierto nivel. Sígueme el juego y todo saldrá bien. Cada ensayo era un baile peligroso. Él le enseñaba a reconocer cubiertos de plata, a distinguir añadas de vinos exclusivos, a moverse en círculos de poder. Ella absorbía todo con rapidez natural, pero se negaba a perder su esencia. No voy a fingir ser una snob, protestó durante una práctica. Puedo ser educada sin ser falsa. Para sorpresa de Lucía, Mateo sonrió. Exactamente por eso te elegí. El momento más tenso llegó cuando practicaron el contacto físico. Mateo colocó su mano en la cintura de Lucía, enseñándole cómo debían comportarse como pareja. Necesitamos parecer cómodos el uno con el otro, murmuró cerca de su oído. Las parejas reales se tocan instintivamente. El calor de su palma atravesaba la tela del vestido. Lucía sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Esto es solo actuación, se recordó en voz alta. Mateo se apartó, su expresión ilegible. Por supuesto. El contrato es claro. La víspera del viaje, mientras Mateo repasaba detalles logísticos, Lucía recibió un mensaje del hospital. Habían recibido el depósito. Ana estaba programada para cirugía. ¿Todo bien?, preguntó él, notando su expresión. Perfecto, respondió, guardando el teléfono. Solo recordaba la línea que prometí no cruzar. Lo que no dijo fue que esa línea comenzaba a desdibujarse peligrosamente. El helicóptero privado sobrevoló colinas onduladas cubiertas de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Viñedos Rivero, la joya de la corona familiar, emergió imponente. Una hacienda colonial modernizada que parecía sacada de una revista de arquitectura. Impresionante, murmuró Lucía.
aferrándose al asiento mientras descendían. «Es solo una casa», respondió Mateo con indiferencia estudiada, pero sus nudillos blancos delataban tensión. En la pista de aterrizaje, los esperaba un comité de recibimiento encabezado por Elena Rivero, matriarca del clan. Alta, elegante y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, evaluó a Lucía de pies a cabeza. «Así que tú eres la mujer que finalmente capturó a mi hijo», dijo, besando el aire junto a las mejillas de Lucía. «¡Qué sorpresa!». «La vida está llena de ellas, señora Rivero», respondió Lucía con una sonrisa genuina. Mateo colocó su mano en la cintura de Lucía, atrayéndola hacia él en un gesto protector que parecía demasiado natural para ser fingido. «Madre, Lucía necesita descansar del viaje». La habitación asignada era tan lujosa como incómoda. Una suite con vistas al valle y detalles en oro que gritaban antiguo dinero. Lo más perturbador era la cama king size que compartirían para mantener las apariencias. «Dormiré en el sofá», aclaró Mateo, anticipando su preocupación. Durante el almuerzo, Lucía enfrentó el primer interrogatorio. Primos, tíos y amigos de la familia disparaban preguntas diseñadas para hacerla tropezar. ¿Y cómo exactamente una restauradora de arte conoce a un hombre que apenas tiene tiempo para respirar?, preguntó Claudia, prima de Mateo y evidente expretendiente. Antes de que Lucía pudiera responder, Mateo entrelazó sus dedos con los de ella sobre la mesa. «Fue ella quien no tenía tiempo», dijo, mirándola con una admiración que parecía genuina. «Tuve que visitar la galería 3 veces antes de que aceptara un café». Lucía sintió un nudo en el estómago. Era bueno, demasiado bueno fingiendo. La tarde transcurrió entre presentaciones y conversaciones superficiales. En cada rincón, Lucía sentía miradas que escudriñaban, buscando la grieta en su fachada. Pero lo que más la inquietaba no era la familia, sino cómo la mano de Mateo encontraba la suya con naturalidad creciente, como si hubiera estado esperando años para sostenerla. El salón principal de la hacienda se había transformado en un escenario de cuento. Luces suspendidas como estrellas, flores blancas cascadeando desde el techo, música de cuerdas flotando entre copas de champán. La celebración del compromiso del primo de Mateo reunía a la élite empresarial y política del país. Lucía entró del brazo de Mateo, vistiendo un vestido azul noche que él había elegido personalmente. Simple pero elegante, el diseño resaltaba su belleza natural sin ostentación. «Estás hermosa», susurró él, y por primera vez, Lucía no pudo detectar falsedad en su voz. La coreografía social comenzó. Saludos medidos, conversaciones estratégicas, risas calculadas. Lucía interpretó su papel con sorprendente facilidad, ganándose incluso la aprobación reticente de algunos miembros del clan Rivero. «Pareces conocerlos de toda la vida», comentó Mateo mientras servía 2 copas de champán. «Es fácil cuando todos usan máscaras», respondió ella, «incluidos nosotros». La orquesta comenzó a tocar un vals. Mateo extendió su mano en una invitación silenciosa. En la pista, sus cuerpos se acoplaron con una sincronía inquietante. «Nunca mencionaste que sabías bailar», dijo ella, siguiendo sus pasos. «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió, guiándola en un giro perfecto. La música los envolvió, creando una burbuja donde solo existían ellos dos. Lucía sentía la mano de Mateo firme en su espalda, su respiración cerca de su sien, el calor que emanaba de su cuerpo. «Nos están observando», murmuró él. «Mi madre espera que te bese». Sus miradas se encontraron, ya no como actores sino como cómplices. «Entonces hazlo», desafió ella, sorprendiéndose a sí misma. El beso debía ser una actuación, un gesto calculado para la galería. Pero cuando los labios de Mateo tocaron los suyos, algo cambió. No fue pasión desbordada ni fuegos artificiales. Fue reconocimiento. Como si sus almas hubieran estado esperando este momento para recordar que ya se conocían. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea invisible, y ninguno estaba preparado para las consecuencias. La medianoche encontró a Lucía incapaz de dormir. Salió a la terraza de la suite, donde el aire fresco cargado con el aroma de las vides maduras despejó momentáneamente su confusión. El beso seguía grabado en sus labios como una pregunta sin respuesta. «¿Tampoco puedes dormir?». La voz de Mateo la sobresaltó. Estaba apoyado en el marco de la puerta, con el nudo de la corbata deshecho y una copa de whisky en la mano. «Demasiadas emociones para un día», respondió ella, manteniendo distancia. Mateo se acercó, ofreciéndole su copa. Lucía bebió un sorbo, el líquido ámbar quemando su garganta.
¿Por qué realmente me trajiste aquí? Preguntó finalmente. Podrías haber contratado a cualquiera más adecuada para tu mundo. El silencio se extendió entre ellos. Cuando Mateo habló, su voz había perdido el filo habitual. Mi padre murió hace un año. Su último deseo fue verme sentar cabeza. Sonrió con amargura. El testamento incluye una cláusula. Si no demuestro estabilidad emocional, la junta directiva puede relevarme temporalmente del control de la empresa. ¿Estabilidad emocional significa una novia? En el mundo Rivero sí. Bebió lo que quedaba en la copa. Mi madre ha estado presentándome candidatas apropiadas durante meses. Necesitaba a alguien que no formara parte de este juego. Alguien que me diera tiempo. Lucía comprendió entonces la verdadera naturaleza del contrato. No es solo un fin de semana, ¿verdad? Necesitas una fachada más duradera. Mateo la miró directamente. La vulnerabilidad asomando tras su máscara de control. Te pagaré lo acordado, y desapareceré de tu vida mañana mismo si eso quieres. Algo en su tono hizo que Lucía se acercara, impulsada por un instinto que no comprendía. ¿Y qué es lo que tú quieres, Mateo? Él extendió su mano, rozando apenas la mejilla de Lucía con sus dedos. Algo que no está en el contrato. La confesión quedó suspendida entre ellos, tan frágil como reveladora. Por primera vez, Lucía vio al hombre detrás del apellido Rivero. Alguien tan atrapado en expectativas ajenas como ella en sus circunstancias. Una hora después, caminaban entre hileras de vides bajo un cielo tachonado de estrellas. La hacienda dormía, dejándolos en una intimidad que ninguno había previsto. Este era mi escondite de niño, confesó Mateo, guiándola hacia un pequeño mirador natural. Venía aquí cuando las expectativas de mi padre se volvían insoportables. Lucía se sentó en un banco de piedra, contemplando el valle iluminado por la luna. Siempre fue así, tan exigente. Mi padre construyó un imperio desde cero, respondió, sentándose junto a ella. Para él, el apellido Rivero significaba perfección. Cualquier debilidad era inaceptable. Suena solitario. Lo era, admitió. ¿Y tú? Nunca me dijiste por qué aceptaste realmente mi propuesta. Lucía respiró hondo. Era justo compartir su verdad después de escucharla de él. Mi hermana Ana tiene una infección renal grave. Necesita una operación que cuesta exactamente lo que me ofreciste. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Es lo único que me queda de familia, después de perder a mis padres. No podía perderla a ella también. Mateo guardó silencio, procesando la información. Por eso revisabas constantemente el teléfono. Estabas pendiente de ella. Lucía asintió. La operan mañana. El hospital recibió el depósito justo a tiempo. Una conexión invisible se tejió entre ellos, nacida de vulnerabilidades compartidas y verdades desnudas. Somos más parecidos de lo que pensaba, murmuró Mateo, ambos haciendo lo imposible por proteger a quienes amamos. La diferencia es que tú tienes un imperio, y yo apenas tengo para el alquiler, intentó bromear ella. Mateo tomó su mano con delicadeza. El dinero no compra paz, Lucía. Mírame, rodeado de lujo y completamente solo hasta que apareciste tú. El peso de sus palabras los envolvió. No era una declaración de amor, sino algo igualmente profundo. Reconocimiento. Esto no estaba en el plan, susurró ella. Los mejores momentos nunca lo están. Cuando sus labios se encontraron nuevamente, no había público que impresionar, ni actuación que mantener. Solo dos personas descubriendo que, a veces, la verdad se esconde en el lugar más improbable. Una mentira compartida bajo un cielo estrellado. Al regresar a la habitación, el sofá quedó vacío. Durmieron abrazados, sin consumar un deseo que ambos sentían, respetando los límites de un contrato que, sin palabras, habían comenzado a reescribir. El helicóptero aterrizó en la ciudad bajo un cielo gris que parecía presagiar tormenta. El fin de semana había terminado, y con él, la fantasía cuidadosamente orquestada. Durante el vuelo apenas hablaron, cada uno perdido en pensamientos que no se atrevían a compartir. El chofer de Mateo esperaba para llevar a Lucía directamente al hospital. Antes de despedirse, Mateo extrajo un sobre de su chaqueta. Lo acordado, dijo extendiéndolo hacia ella. Lucía miró el sobre, sintiendo un nudo en la garganta. Lo que 2 días antes representaba salvación, ahora se sentía como una ofensa, como si pusiera precio a algo que había dejado de ser actuación. Gracias, respondió mecánicamente, tomándolo. Supongo que esto concluye nuestro acuerdo. Mateo asintió, su expresión indescifrable. El contrato estipulaba que no habría contacto después del domingo. El contrato,
Claro, repitió ella con una sonrisa triste. Ha sido un placer hacer negocios contigo, señor Rivero. Se miraron un instante más, atrapados en el limbo entre lo que habían fingido ser y lo que realmente sentían. Lucía, yo. No lo hagas más difícil, interrumpió ella. Ambos sabemos que pertenecemos a mundos diferentes. Se alejó hacia el auto sin mirar atrás, temiendo que si lo hacía, no tendría la fuerza para marcharse. En el hospital, encontró a Ana despierta, preparándose para la cirugía. ¿Dónde estuviste todo el fin de semana?, preguntó su hermana. Pareces diferente. Lucía forzó una sonrisa. Trabajando, nada interesante. Mientras los médicos se llevaban a Ana al quirófano, Lucía abrió el sobre. Dentro había un cheque por el doble de lo acordado y una nota escrita a mano. Para cualquier complicación. Cuida de ella, Em. La generosidad debería haberla conmovido. En cambio, sintió una punzada de dolor. El dinero extra confirmaba lo que temía. Para Mateo Rivero, ella seguía siendo una transacción. Un problema que podía resolverse con su chequera. Lo que no sabía era que Mateo, en su oficina de cristal, miraba fijamente su teléfono, luchando contra el impulso de romper la única regla que él mismo había impuesto. 3 días después de la operación, Lucía se reunió con el cirujano que había atendido a Ana. Su hermana responde extraordinariamente bien al tratamiento, explicó el doctor Salas. Hemos podido utilizar el nuevo procedimiento mínimamente invasivo. ¿Nuevo procedimiento?, preguntó Lucía, confundida. Pensé que se realizaría la cirugía tradicional. El médico consultó el expediente. Hubo un cambio de último momento. El señor Rivero autorizó la cobertura total, incluyendo el tratamiento experimental y la recuperación privada. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mateo Rivero, sí. Él personalmente llamó para asegurarse de que su hermana recibiera la mejor atención posible. El doctor sonrió. No sabía que conocían a alguien tan influyente. La revelación golpeó a Lucía como una avalancha. Mientras ella creía estar pagando con el dinero ganado honestamente, aunque de forma poco convencional, Mateo había intervenido a sus espaldas, como si ella fuera incapaz de resolver sus propios problemas. En la habitación privada, Ana descansaba rodeada de comodidades que Lucía jamás podría haber pagado. ¿Quién es ese hombre que viene a verte?, preguntó Ana cuando Lucía entró. Dijo que era tu jefe. Lucía se congeló. Mateo estuvo aquí. Ayer mientras dormías en la silla, confirmó Ana. No quiso despertarte. Parecía preocupado por ti. La mezcla de emociones era abrumadora. Gratitud por la ayuda a su hermana, indignación por la intervención no solicitada, y algo más profundo que no quería nombrar. Esa noche, tras asegurarse que Ana dormía, Lucía investigó en Internet. Descubrió que Mateo no solo había pagado el tratamiento, sino que era benefactor del hospital desde hacía años. También encontró artículos sobre sus obras filantrópicas, siempre realizadas discretamente. Su teléfono vibró con un mensaje. ¿Cómo está Ana? Em. La rabia y la confusión se mezclaron en su respuesta. ¿Por qué lo hiciste sin consultarme? La respuesta llegó inmediatamente. Porque podía ayudar. No necesitábamos tu caridad. No era caridad, Lucía. Ella apagó el teléfono, incapaz de procesar la situación. No entendía por qué le dolía tanto. Quizás porque confirmaba lo que más temía. Que para alguien como Mateo Rivero, ella era solo un problema que resolver con dinero, no una igual con quien compartir la vida. Lo que no sabía era que Mateo, por primera vez en su vida, había actuado no por control o deber, sino por un sentimiento que ni él mismo se atrevía a nombrar. Una semana después, Lucía esperaba en el vestíbulo de la Torre Rivero, determinada a enfrentar a Mateo cara a cara. Había ensayado mentalmente lo que diría, cómo mantendría la compostura, cómo le devolvería cada peso. Cuando finalmente fue conducida a su oficina en el último piso, la vista panorámica de la ciudad contrastaba con la tormenta emocional que sentía. Mateo se levantó al verla, su expresión una mezcla de sorpresa y algo parecido a esperanza. Lucía, no esperaba. Vengo a devolverte esto, interrumpió ella, colocando un cheque sobre el escritorio de cristal. No quiero tu dinero. El tratamiento de Ana. Encontraré la forma de pagarlo yo misma. Su voz temblaba ligeramente. No necesito que me rescates, como si fuera una de tus inversiones benéficas. Mateo rodeó el escritorio, acercándose. Nunca te vi como una inversión. No, desafió ella. Entonces, ¿por qué actuar a mis espaldas? ¿Por qué no respetarme lo suficiente para preguntarme? Quería ayudar,
respondió él, frustración evidente en su voz. Vi una solución y la tomé. Ese es exactamente el problema, Mateo. Siempre crees tener la solución. Siempre crees que tu dinero puede arreglarlo todo. Las lágrimas amenazaban con traicionarla. No necesitaba tu caridad. Necesitaba tu respeto. El silencio que siguió pesaba como plomo. Lo que pasó entre nosotros, comenzó él, fue un error, completó Lucía. Ambos confundimos la actuación con algo real. Mateo se tensó visiblemente. ¿Eso es lo que crees? Eso es lo que sé, respondió, aunque cada palabra dolía como vidrio en su garganta. Pertenecemos a mundos diferentes. Tú necesitabas una novia falsa, yo necesitaba dinero. Fin de la historia. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. Por cierto, el cheque cubre exactamente lo que gastaste en Ana, ni un peso más, ni uno menos. Porque a diferencia de ti, yo sí cumplo mis compromisos. La puerta se cerró tras ella con un golpe definitivo, dejando a Mateo solo con la certeza de que, por primera vez en su vida, todo su poder y dinero no podían comprar lo único que realmente deseaba. Las siguientes semanas transcurrieron en una rutina mecánica para ambos. Lucía dividía su tiempo entre cuidar de Ana, que se recuperaba favorablemente, y sus dos trabajos. Había solicitado un préstamo para cubrir el tratamiento, determinada a no deberle nada a Mateo Rivero. Mateo, por su parte, se sumergió en el trabajo con intensidad casi autodestructiva. Sus asistentes notaban cómo las reuniones se extendían hasta la madrugada y cómo su temperamento, siempre controlado, ahora fluctuaba peligrosamente. Una tarde, Elena Rivero apareció sin anuncio en su oficina. «Te estás destruyendo», declaró sin preámbulos. «Es por esa chica». Mateo no respondió, concentrado en los documentos frente a él. «Siempre supe que terminaría así», continuó su madre. «Te advertí que no mezclaras negocios con placer». «No sabes de qué hablas», respondió finalmente, su voz cortante. «Sé más de lo que crees». Elena se sentó frente a él. «Investigué a tu mesera. Huérfana, hermana enferma, 2 trabajos para sobrevivir, una historia conmovedora. Pero no para alguien de tu posición». Mateo cerró la laptop con un golpe seco. «No te atrevas a hablar así de ella». Elena estudió a su hijo con mirada penetrante. «Te recuerda a Camila, ¿verdad?». El nombre cayó como un latigazo. Camila, su primer amor universitario, a quien su padre había alejado con dinero, convencido de que buscaba aprovecharse del apellido Rivero. «Esto no tiene nada que ver con el pasado». «Tiene todo que ver», insistió Elena. «Desde que tu padre pagó para que esa chica desapareciera, has estado buscando redimirte. Primero con tus obras de caridad anónimas, ahora con esta mesera. Su nombre es Lucía». La voz de Mateo vibraba con emoción contenida. «Y ella me rechazó precisamente por lo que representamos, por lo que tú y papá me enseñaron. Que todo puede comprarse». Elena guardó silencio, sorprendida por la vehemencia de su hijo. «¿La amas?», preguntó finalmente. Mateo miró por el ventanal hacia la ciudad que se extendía bajo la lluvia incipiente. Eso ya no importa, pero importaba. Porque Mateo Rivero, heredero de un imperio construido sobre cálculos fríos y decisiones pragmáticas, ya había descubierto que el único cálculo que no podía resolver era cuánto estaba dispuesto a cambiar para merecer el amor de una mujer que valoraba la dignidad por encima del dinero. Mientras tanto, Lucía enfrentaba su propia batalla interna, dividida entre el orgullo que la mantenía alejada y el corazón que le susurraba que quizás, solo quizás, había juzgado demasiado duramente a un hombre que simplemente no sabía amar de otra manera. La tormenta azotaba la ciudad con furia desatada cuando Lucía salió del hospital tras su turno nocturno. Era su primer día como enfermera auxiliar, un trabajo mejor pagado que le permitiría eventualmente saldar la deuda del tratamiento de Ana. Corrió hacia la parada de autobús, maldiciendo haber olvidado el paraguas. Fue entonces cuando lo vio, empapado, sin el traje impecable ni el chofer, simplemente Mateo bajo la lluvia inclemente. «¿Qué haces aquí?», preguntó, la sorpresa superando momentáneamente el rencor. Mateo dio un paso hacia ella, el agua escurriendo por su rostro como lágrimas artificiales. «Necesitaba verte». «Podrías haber llamado», respondió, consciente de lo absurdo de la conversación bajo el diluvio. «Lo intenté 37 veces», confesó él. «Bloqueaste mi número». Lucía desvió la mirada. «Era cierto. Estoy cansada, Mateo. Ha sido un día largo». «Lo sé», asintió. «Te he visto entrar esta mañana. Llevas aquí 12 horas». La revelación la dejó sin palabras.
Me has estado esperando todo el día, bajo la lluvia. No todo el día, admitió con una sonrisa triste. Solo las últimas 5 horas. Algo se quebró dentro de Lucía. Este no era el poderoso empresario calculador, sino un hombre vulnerable y evidentemente desesperado. ¿Por qué? Mateo respiró hondo, como reuniendo valor. Porque me equivoqué, porque toda mi vida he resuelto problemas con dinero y poder, sin entender que algunas cosas no se pueden comprar ni controlar. Dio otro paso hacia ella, porque empecé pagando por una mentira, y terminé rogando por una verdad. La lluvia caía entre ellos, lavando pretensiones y defensas. Tenía miedo, continuó él, miedo de que si no te ofrecía algo material, no tendría nada valioso para darte. Mateo, déjame terminar, suplicó. He vivido rodeado de gente que quiere algo de mí, mi nombre, mi influencia, mi dinero. Tú fuiste la primera persona en décadas que me miró realmente a mí, no al apellido Rivero, y cuando intenté ayudar de la única forma que sabía, te perdí. Lucía sintió que las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. No sé si puedo confiar. No te pido que confíes hoy, interrumpió él, extendiendo su mano. Solo te pido una oportunidad para aprender a amar sin contratos, sin condiciones, sin miedo. La mano extendida de Mateo era más que un gesto. Era una promesa, y bajo la lluvia purificadora, Lucía tomó una decisión que cambiaría 2 destinos para siempre. El café donde acordaron encontrarse una semana después era un punto neutral. Ni el lujoso mundo de Mateo, ni el entorno familiar de Lucía. Un terreno intermedio, donde ambos llegaban en igualdad de condiciones. Lucía lo vio antes de que él la notara. Sin el traje formal, vestido con jeans y camisa sencilla, parecía más accesible, más humano. Cuando sus miradas se encontraron, la tensión se disolvió en una sonrisa compartida. «Te ves bien», dijo él mientras se sentaba frente a ella. «Tú pareces diferente», observó Lucía. «Más normal», completó con una risa suave. «Mi asistente casi tiene un infarto cuando me vio llegar así a la oficina esta mañana». El silencio que siguió no fue incómodo, sino expectante. Finalmente Lucía habló. «Ana está mucho mejor. Los médicos dicen que podrá volver a la universidad el próximo semestre». «Me alegro», respondió sinceramente. «¿Tú? ¿Cómo estás?» «Trabajando duro», admitió. «El nuevo empleo en el hospital es exigente. Pero me gusta, y por las mañanas sigo con mis estudios». Mateo asintió, admirando silenciosamente su determinación. «Sobre el préstamo». «No quiero hablar de dinero», interrumpió ella. «No hoy». Él respetó su deseo cambiando de tema. «¿Sabes? Nunca te pregunté qué estudiabas realmente». «Administración de empresas», respondió con cierta timidez. Irónico, ¿verdad? «Creo que serías brillante», dijo con convicción. «Tienes instinto y ética. Eso no se aprende en ninguna universidad». Conversaron durante horas, redescubriéndose sin las presiones del contrato, ni los roles impuestos. Hablaron de sus sueños, de sus miedos, de las pequeñas cosas que hacían sus días, y en cada palabra compartida, construían un puente entre sus mundos. Al despedirse, Mateo no intentó besarla, ni hizo promesas grandilocuentes. Simplemente preguntó: «¿Podemos intentarlo? Sin contratos, sin condiciones. Paso a paso». Lucía sonrió, sintiendo una certeza que antes le era ajena. «Sin contratos», confirmó. «Solo nosotros. Descubriendo si lo que sentimos es real». Y así, entre el aroma del café y la luz dorada de la tarde, sellaron un acuerdo que ningún documento podría contener. La promesa de una segunda oportunidad, esta vez sin máscaras ni pretensiones. Los meses siguientes fueron un delicado baile de adaptación y descubrimiento. Mateo aprendió a vivir sin el escudo de su apellido, disfrutando de placeres sencillos que siempre le habían sido ajenos. Cenas improvisadas en el pequeño apartamento de Lucía, paseos por parques públicos donde nadie lo reconocía, tardes de domingo ayudando a Ana con sus tareas universitarias. Lucía, por su parte, completó su último semestre con honores. El día de su graduación, Mateo estaba en primera fila, aplaudiendo con orgullo genuino mientras ella recibía su diploma en administración. «Siempre supe que lo lograrías», le dijo esa noche, durante la pequeña celebración que organizaron con Ana y algunos amigos cercanos. «Tuve buenos incentivos», respondió ella, mirándolo con una mezcla de gratitud y amor que ya no intentaba ocultar. La verdadera prueba llegó cuando Mateo la invitó a una reunión de la Junta Directiva de Empresas Rivero, no como su pareja, sino como consultora externa. «Quiero rediseñar nuestra política de responsabilidad social», explicó, «y nadie entiende mejor
que tú el impacto real de nuestras decisiones en las personas comunes. En la imponente sala de juntas, Lucía enfrentó las miradas escépticas de hombres y mujeres acostumbrados a medir el valor por el tamaño de las cuentas bancarias. Con calma profesional, presentó su propuesta: un programa de becas universitarias para empleados de nivel básico, guarderías en las fábricas, créditos accesibles para emprendimientos. Estos no son gastos, son inversiones, concluyó con firmeza, en capital humano, en lealtad, en sostenibilidad. Para sorpresa de todos, incluyendo a Mateo, la Junta aprobó el proyecto por unanimidad. Les demostraste que tienes más que buenas intenciones, comentó Mateo, mientras regresaban en su auto. Tienes visión de negocios. Lucía sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Aprendí del mejor, aunque tuviera que enseñarle algunas cosas sobre el mundo real. La transformación de Mateo no pasó desapercibida en los círculos empresariales. Bajo su nueva dirección, Empresas Rivero mantenía su rentabilidad, pero adoptaba prácticas más humanas y sostenibles. Y cuando los rumores sobre su relación con una chica común comenzaron a circular, los enfrentó con una tranquilidad que habría sido impensable meses atrás. ¿No te molesta lo que dicen?, preguntó Lucía una noche. Me importa lo que tú dices, respondió simplemente. El resto es ruido. Así, día a día, construían un puente entre mundos aparentemente irreconciliables, demostrando que el verdadero poder no estaba en imponer condiciones, sino en crear posibilidades. Un año exacto después de aquel fin de semana que cambió sus vidas, Mateo llevó a Lucía a la viñera familiar. Esta vez no había helicóptero ni comitiva de recibimiento. Solo ellos dos conduciendo por carreteras serpenteantes, bajo un cielo despejado. La hacienda lucía diferente sin la ostentación de la fiesta. Más íntima, más auténtica. Elena Rivero lo recibió con una calidez que sorprendió a Lucía. Mi hijo nunca había traído a alguien por quien cambiara tanto, confesó la matriarca, cuando quedaron a solas. Le devolviste algo que este mundo le había quitado. ¿Qué cosa?, preguntó Lucía. La capacidad de elegir por sí mismo, respondió Elena con una sonrisa resignada, de amar sin calcular consecuencias. Esa tarde, Mateo la guió hasta el mirador entre los viñedos, aquel lugar secreto donde habían compartido sus primeras verdades. El atardecer pintaba el valle de dorado y púrpura, creando un escenario de belleza sobrecogedora. La primera vez que estuvimos aquí, me preguntaste por qué te había elegido, comenzó Mateo, su voz ligeramente temblorosa. Dije que necesitaba tiempo, que buscaba evitar las presiones familiares. Lo recuerdo, asintió ella. Mentí, confesó tomando sus manos. Te elegí porque desde que te vi en aquel restaurante, algo en mí supo que eras diferente. No sabía amar entonces, pero reconocí en ti algo que quería aprender. Lucía sintió que su corazón se aceleraba cuando Mateo extrajo una pequeña caja de su bolsillo. No es un anillo, aclaró él al abrirla, revelando una llave antigua. Es algo más importante. Una llave de la casa que compré cerca del hospital donde trabajas. Nada ostentoso, nada que grite, Rivero explicó. Un lugar que podamos llamar nuestro, no mío. Lucía tomó la llave, conmovida por el simbolismo del gesto. Esta es tu propuesta. Es mi promesa, respondió, arrodillándose frente a ella, de que cada decisión que tome desde hoy será pensando en nosotros, no en mí, de que el poder que tengo servirá para construir, no para controlar. Con lágrimas de felicidad, Lucía se arrodilló también, igualando su posición en un gesto simbólico que no pasó desapercibido para Mateo. Te acepto, dijo simplemente, no porque seas Mateo Rivero, sino porque eres el hombre que aprendió que el amor verdadero no se firma en un contrato. Se demuestra cada día con acciones. Sellaron esta nueva promesa con un beso que sabía a futuro, a verdad, y a un amor que había comenzado disfrazado de pecado, pero se había revelado como la más auténtica de las redenciones.